Sí, los 10 mejores alimentos serían de los que hemos hablado. Ujú. Además de eso, que es muy difícil que la gente entienda el número 1 de los alimentos que debes evitar. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Hay tantos alimentos Frankenstein nuevos por ahí, Sí. nuevos alimentos manipulados, los alimentos procesados que la gente piensa que son saludables que tal vez no lo son. Quería sumarme primero y hablar de lo que realmente tú piensas que son los 5 o 10 mejores alimentos o las categorías de los alimentos que deberíamos estar pensando Sí. en comer. Para una salud óptima, en todo el sentido de la palabra, desde la salud mental y cerebral hasta la salud física y espiritual. ¿Cuáles dirías que son esos 5 o 10 alimentos en los que deberíamos pensar y las categorías? En primer lugar, no hay diferencia entre la salud física y espiritual y la salud mental. Si funciona para el cuerpo, funciona para la mente. Ujú. Depende de dónde se encuentre la gente. La regla número 1 sería comer comida de verdad. La gente ya ni siquiera sabe lo que es eso. 60-70% de las calorías consumidas son harina blanca, azúcar blanco y aceites de semillas semisintéticas sin sabor que han sido procesadas en exceso. No hay valor nutricional en ellos. Son calorías vacías y... El 60% de las calorías proceden de ahí. Sí, he visto algunas cifras del 60 al Vaya. 70% de calorías proceden de alimentos falsos. El resto, el 30-40%, tampoco son tan buenas como creemos. Vaya. La primera parte es enseñar a la gente a comer comida de verdad. Si la tierra lo produjo, si caminó o creció en el planeta y no lo estropeas, entonces es comida bastante buena. Ujú. ¿Sí? Hablo mucho de los carbohidratos bajos. No porque todo el mundo tenga que tenerlos. China y Asia en general se las arreglaron durante siglos comiendo un montón. Arroz. Pero no le añadían azúcar, no comían 6 veces al día con constantes tentempiés y tenían trabajo físico. Tenemos que ponerlo en perspectiva en el contexto de todo el estilo de vida. Ujú. El azúcar, las calorías con azúcar y carbohidratos blancos y luego bajan carbohidratos, ¿es lo que estás diciendo para Sí. empezar? La razón por la que hablo tanto de los carbohidratos bajos es que creo que Big Man citó 88% de los Estados Unidos y una gran parte de la población mundial es resistente a la insulina hoy en día. Si eres resistente a la insulina, eso solo significa una cosa: comiste demasiados carbohidratos y eso puede ser 20 gramos para una persona o 200 gramos para otra. No son unos cientos de millones. Es la mayoría de las personas en el planeta hoy en Es día. verdad. Son billones. En Estados Unidos rondan el 88%. Creo que si vas por todo el mundo es probablemente el 60%. Resistentes a la insulina. ¿Qué significa resistente a la insulina? ¿Qué le ocurre al organismo si es así? Es una adaptación. El cuerpo se adaptará a las circunstancias, a cualquier condición que le pongas. Ujú. El cuerpo hará una adaptación inteligente. Si comes un carbohidrato, elevará el azúcar en la sangre más que cualquier otro tipo de alimentos. Al elevarse el azúcar, la mejor manera de controlar eso y llevar ese azúcar a la sangre, a la célula, es liberar insulina. Si comes carbohidratos, es lo que le digo a la gente, que si comes un carbohidrato, tu azúcar en la sangre sube y entonces tu cuerpo produce insulina para llevar ese carbohidrato a la célula. Ahora, si esperas unas horas, esa insulina volverá a la línea de base y puedes empezar de nuevo. Pero si comes ese carbohidrato y produces esa insulina para bajar la glucosa, pero luego vuelves a comer mientras la insulina sigue alta, ahora es un escalón. La estás elevando más y más.
La resistencia a la insulina es simplemente una adaptación donde tu cuerpo comienza a resistirse a ella. He Entiendo. hecho un par de videos en los que lo comparo con un vendedor o un vecino amable. Eres nuevo en tu casa, el vecino llama a tu puerta y te dice, bienvenido al barrio, aquí tienes una tarta. Entonces tú dices, genial, estoy tan feliz, me siento bienvenido, alguien me trajo algo que necesito. Es como si la célula quisiera este combustible, si es ocasional y si es apropiado. Pero entonces tienes miles de vecinos y todos hacen cola delante de tu casa, cada uno de ellos trae una tarta. Después de un par de 100 tartas, estás bastante cansado de esto. Empiezas a resistirte a que los vecinos te traigan más tartas. Bien. Cualquier cosa que el cuerpo recibe en exceso, ejerce resistencia. Es la forma en que funciona. Cuando resiste la grasa, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Es cuando almacena grasa? ¿Eso es lo que significa? Correcto. La insulina es una hormona de almacenamiento, es una hormona anabólica. Su trabajo es llevar la glucosa al torrente sanguíneo a la célula. Y la glucosa que la célula pueda utilizar en el momento la utilizará. Pero todo lo que está en exceso de lo que puede utilizar en un futuro cercano se va a convertir en grasa, pero solo podemos almacenar una pequeña cantidad de hidratos de carbono. Podemos almacenar alrededor de 1.500 calorías en carbohidratos, pero tenemos un almacenamiento ilimitado de grasa. De verdad. 500,000 de calorías. Yo lo llamo una fortuna de reservas energéticas. Ajá. Porque el cuerpo es inteligente, quiere engordar para el invierno cuando hay menos comida. El cuerpo es súper inteligente. Si engordas, hay una razón. Ujú. Pero a mucha gente le gustaría un poco menos de fortuna. De acuerdo. Exactamente. Sí, Quiero hablar de perder grasa dentro de un rato, pero podría desviarme por ahí. Por eso quiero ceñirme a lo que presentaba en tu opinión, los principales alimentos que deberíamos comer y los que deberíamos eliminar. Hablamos de comer comida real, bajas en carbohidratos, la eliminación de los blancos, supongo azúcares. ¿Cuáles serían los principales alimentos que consideras necesarios? los seres humanos están hechos para comer carne. Pienso que es una base para ellos. Nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. Realmente no importa lo que comas, la carne, cordero, cerdo, pescado, aves de corral, todo tiene aproximadamente el mismo valor proteico y nutricional. La verdad es muy buena. Hay otras cosas que podemos comer. Deberíamos limitar mucho los cereales. No creo que el ser humano esté hecho para comer una gran cantidad. ¿Por qué? Es porque hay algo llamado paleo, de lo que la mayoría de la gente ha oído hablar. Paleo. Algunas personas lo convierten en una religión. Hay un montón de dietas que se convierten en religiones como la keto y bajo en carbohidratos. La filosofía paleo dice que los humanos han estado en el planeta por mucho tiempo. Durante este tiempo, donde quiera que estuvieran nuestros antepasados, lo lejos que quieras retroceder a la sabana africana, si quieres poner ese límite un par de miles de años atrás, nuestro ADN es en su mayoría sin cambios desde ese periodo. El ADN es lo que determina qué tipo de enzimas puedes fabricar, qué tipo de tubo digestivo tienes para descomponer esos alimentos. Si llevamos 250,000 de años consumiendo un determinado tipo de alimento y de repente lo cambiamos, el cuerpo no sabe qué hacer con él. Es extraño, es raro, es un experimento. La agricultura con cereales se introdujo hace 10,000 años aproximadamente. Durante la mayor parte de este tiempo tuvimos lo que se llama granos antiguos, el centeno, la espelta, einkorn y así. Pero luego
Nos metimos en los últimos 100 años o incluso los últimos 50 en la escala evolutiva. No es ni siquiera un abrir y cerrar de ojos. Ahora, en lugar de 4 granos antiguos, tenemos 25,000 tipos verdad? diferentes. Cuando han comenzado a ser híbridos con todos estos trigos modernos, no están buscando beneficios para la salud o que los seres humanos puedan tolerar, están buscando lo que es resistente a crecer con el mayor rendimiento. Vaya. ¿No te gustan los cereales? Yo no los tolero. Algunas personas pueden tolerar algunos granos y pienso que si te va con ellos, entonces puedes comer algunos. Pero si tienes algún tipo de sensibilidad, probablemente tienes problemas digestivos, alergias, niebla cerebral o algo que no esté del todo bien. Los granos serían lo primero que debes dejar ir. ¿De verdad? ¿Dónde queda la avena? La avena es un cereal. Es uno de los granos más amigables porque tiene algunos beneficios. Es naturalmente libre de gluten, que no es la única cosa a lo que la gente reacciona con los granos, pero es el delincuente número 1, por así decirlo. La avena normal no contiene gluten, pero sigue siendo un carbohidrato y casi todo es almidón. De nuevo, vuelvo al 88%. Si eres resistente a la insulina, entonces debes evitar la avena. Si eres súper sensible a la insulina, entonces puedes tomar algo de avena. Correcto. Todos los carbohidratos se convierten en azúcar en algún momento. O la Sí. mayoría de los carbohidratos. Sí. O algunos carbohidratos. Sí lo Ajá. hacen. Ahora una cosa, podría investigar esto y hacer un video sobre el almidón de resistencia, porque se habla mucho de ello. Lo he mantenido en segundo plano por un tiempo. Pero sí, todos los carbohidratos se convierten en glucosa. Ujú. El argumento con el almidón resistente es que, bueno, una parte no se digiere y se convierte en alimento para las bacterias del intestino grueso. Si el 30% llega al intestino grueso, eso solamente significa que el 70% se convierte en glucosa. De nuevo, son las personas resistentes a la insulina las que tienen que vigilar Sí, ese claro. espectro. Tienes que entender dónde estás en esa escala para poderla controlar. Y si estás obteniendo resultados bien, entonces de eso se trata. Ujú. Si obtienes resultados, sigue haciendo lo mismo. Si no los obtienes, sé un poco más estricto. Claro, claro. Dices que la carne es la categoría principal o una de las principales categorías de alimentos. ¿Qué pasa con todas las diferentes personas que salen en los últimos 5, 10 años hablando de vegetarianismo y los beneficios de eso, la eliminación de la carne? Porque veo diferentes lados. Sí. Veo a la gente diciendo la dieta del león es solo carne, como se han Sí. liberado de ciertas enfermedades y afecciones de la piel. Luego veo que hay otras personas vegetarianas y veganas que eliminan cosas, pero también gente que llega a ese extremo y tienen más problemas. ¿Qué opinas de esa perspectiva? La gente encuentra los argumentos que quiere encontrar. Ujú. Mucho de esto es filosófico y ético. Fui vegetariano durante 7 ¿De verdad? años. A finales de los 90, leí un libro que era muy convincente, tenía muchos argumentos, pero uno de ellos es que más tarde he tenido una perspectiva diferente. Mira la Segunda Guerra Mundial. No había carne alrededor y la gente tenía mucho menos enfermedades del corazón, mucho menos problemas y pérdida de peso. Bueno, no tenían mucho de nada. No tenían azúcar ni harina blanca y no tenían alimentos procesados. No puedes. Ese es el argumento que se hace erróneamente tan a menudo. Eligen algo que no es un factor casual, sino solo una correlación. Ujú. Veganos contra carnívoros. Los alimentos vegetales pueden tener algunas propiedades de limpieza. Muy bien, si tú tienes cáncer, por ejemplo, tienes un hígado tóxico, es graso, está abrumado,
congestionado y tóxico de muchas maneras, tú debes ser vegano. Ujú. Deberías probar eso durante 3 meses, 6, tal vez 12 meses, hasta que puedas reevaluar, porque hay algunas poderosas propiedades de limpieza, pero los productos animales son más reconstituyentes. ¿Qué estamos buscando en los alimentos? Combustible para convertirlo en energía. Bloques de construcción para convertirlos en tejido. Porque tu cuerpo se descompone constantemente y tienes que reconstruirlo. Necesita lo que yo llamo piezas de recambio originales. Ajá, claro. Si vas a construir una casa y cae un árbol encima, se daña la pared de ladrillo, no la reconstruyes con espuma. Necesitas el material adecuado. Estamos construidos con los alimentos que produce el planeta. Necesitamos piezas de repuesto genuinas, también vitaminas y minerales. Son los catalizadores que nos ayudan a convertir el combustible y el bloque de construcción en energía y tejido. Obtenemos mucho más de los alimentos de origen animal. Tienen un valor alimentario más alto, mucho más que las piezas de recambio genuinas. Tiene sentido. Piénsalo, porque tú eres de carne. Tu cuerpo es carne. Tu tejido es principalmente carne. Si tú comes algo que está cerca de tu tejido, va a ser menos de una transición para que tu cuerpo convierta eso en tu tejido. Si tu cuerpo puede convertir verduras y plantas en proteínas y partes del cuerpo, pero no ocurre ni de lejos con el mismo porcentaje de conversión o absorción. Quiero decir, sí, fuiste campeón del mundo de atletismo de elite en el decatlón. Podría decirse que la prueba deportiva más dura que hay en el mundo. ¿Comiste carne durante ese tiempo, supongo? Después de tu carrera fuiste vegetariano durante 6 o 7 Sí. años, dijiste. Ahora vuelves a la carne. Asumo que has estudiado y visto todos los documentales sobre veganismo y estos atletas de élite que se convierten en atletas veganos y tienen ese superpoder. Luego Sí. otras personas que son carnívoras y tú mismo lo has vivido como deportista de élite, como médico, como nutricionista. ¿Qué notaste cuando te hiciste vegano o vegetariano durante 7 años y volviste a comer carne después? Me fue bastante bien. El mayor reto para mí fue que cuando no comes carne, tiendes a limitarte más. Si estás de viaje en algún lugar, ahora estás comiendo un montón de burritos y papas fritas en lugar de comida real. Y carbohidratos, sí. Correcto. Pero creo que no sé lo que realmente sufrí. Lo que ocurre con mucha gente es que pueden pasar 6, 7, 8, 9, 10 años antes de que realmente tengan deficiencias en ¿Verdad? algo. Antes de que se vuelvan anémicos o que les falte vitamina D y B12, porque tienen reservas de la mayoría de ellas. En mi caso, desearía haber sabido la mitad de las cosas que sé ahora, porque yo no era un atleta educado. Cierto, bueno, en los 80 nos enseñaban estas cosas, ¿sí? En los 80 te enseñaban a comer carbohidratos. Come tus Wheaties. ¿Sí? Sí, come tus Wheaties, desayuna carbohidratos. No bromeo. Tal vez comía más de 1000 gramos de carbohidratos al Dios día. mío. En promedio, yo estaba entrenando 4, 5, 6 horas al día, comiendo 5, 6, 7,000 calorías. Y lo que más, absolutamente todo. Piensas, hey, no hay ningún problema. Cuando dejas de hacer ejercicio, sigues comiendo de esa manera. Eso es lo que me pasó a mí. Es como... Sí, en realidad nunca gané peso. Gané muy poco. Sí. Engordé un poco porque no mantuve el 3% de grasa corporal, pero no aprendí sobre alimentación hasta mucho más tarde, cuando estaba en la facultad de quiropráctica y empecé a juntarlo todo. Sí, esto es interesante. Tú no puedes ver las diferencias en el primer número de años, pero estás... Lo que estoy oyendo decir es que probablemente con el tiempo vas a ser más deficiente. Será más difícil. Lo que uno ve como clínico es que no hay blanco o negro. Sí. Todo el mundo busca, bueno, dime qué tengo que hacer. Cuando no puedes hacer eso, tienes que entender dónde estás en la balanza. Estoy seguro de que hay levantadores de pesas súper fuertes que son veganos.
porque su cuerpo puede tolerarlo durante muchos años. Luego, hay gente que ha sido vegetariana o vegana durante 10 años y empiezan a tener problemas, especialmente las mujeres delgadas que pueden tener estrés o problemas digestivos y así sucesivamente. Ujú. Por otro lado, sí, los 10 alimentos serían de los que hemos hablado, Ujú. pero además de eso, es difícil de entender para la gente que probamos mucho en las consultas. El alimento número 1 que hay que evitar es aquel al que reaccionas, Ujú. porque Eso es diferente para cada uno. eso crea inflamación, causa estragos. No importa lo saludable que la comida sea para otra persona, pero si tú no puedes tolerarla, si tienes una reacción de hipersensibilidad, eso es el peor alimento absoluto para ti. Lo que nos lleva a los carnívoros. La carne es una gran base y esto es como un gran sentimiento personal. No creo que la carne sea óptima por siempre para la mayoría de la gente. Ujú. Es muy posible que funcione, pero para la mayoría de la gente es mejor una gran ¿Quieres decir variedad. solo carnívoro? Solo carne. Correcto. Las personas que obtienen resultados del carnivorismo son la razón por la que es un movimiento tan grande y que innegablemente produce resultados. Si comes algo a lo que eres sensible, te produce inflamación. Son los peores alimentos para ti. Algunas personas son tan sensibles que reaccionan a todo menos a la carne. Bien. Es la última dieta de eliminación. Ahora que has eliminado, y si eres paleo, vas a eliminar los productos lácteos, alimentos procesados, el azúcar y el grano, porque nuestros antepasados no tenían eso. Pero si eres muy sensible, todavía podrías reaccionar a la lechuga, el pimiento y todas Ujú, estas sí. cosas. Las personas que obtienen los tremendos resultados del cambio de vida en ser carnívoro son los que solo toleran la carne. Esa es la eliminación definitiva. Para algunos podría ser que comían carne y lechuga y todavía no les funcionaba. Cuando eliminaron la lechuga, entonces obtuvieron resultados. Pero eso no significa que ser carnívoro sea lo mejor para todos. Cualquier persona que tiene algunos problemas que no se han resuelto y algo de autoinmunidad, tienen problemas digestivos y la niebla del cerebro, Ujú. deben de tratar ser carnívoros. Sí. Pero de nuevo, vamos y convertimos estas cosas en religiones y decimos, a mí me funcionó, tú también deberías Sí. hacerlo. Esta es la respuesta para todos. Sí, Cuando no es el caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras carnes recomiendas que comamos? Perdón, alimentos que tú recomiendas que deberíamos comer. lo mejor son los tubérculos, las raíces, la batata, el colinabo, la chiviría, los nabos, etc. Debido a que son bastante bajos en carbohidratos. ¿Las batatas son? Las batatas tienen un poco más de carbohidratos, mucho menos que los granos, pero muchos son como el colinabo, son bastante bajos en carbohidratos. Claro, entiendo. Además, no contienen gluten y se adaptan a cualquier régimen. Por lo tanto, si tú estás en una dieta autoinmune libre de lectina, si estás evitando las solanáceas, los tubérculos son todavía ¿Cuáles son los mejores seguros. tubérculos? ¿Las batatas? Boniatos, patatas, colinabos, nabos, chiribías. ¿Cuál es la otra? La raíz de apio. Por lo tanto, esos son generalmente bastante buenos. Y de nuevo, la batata es más segura que la patata porque esta es una belladona. Si de nuevo tienes esa sensibilidad y estás evitando las solanáceas, debes dejar las Bien, patatas. ya tenemos los tubérculos. ¿Cuál es la siguiente categoría que realmente te gusta? Entonces, suponiendo que no eres sensible a las solanáceas, yo iría con todas las verduras sin almidón. Ahora tenemos berenjenas y pimientos que para la mayoría de la gente son buenos alimentos, pero de nuevo,
tienen algunas lectinas. El brócoli y la coliflor son alimentos básicos en mi casa. Sin duda. Porque son muy bajos en calorías, Sí, densos en nutrientes, pero también bajos en carbohidratos, ¿verdad? sí. Brócoli, coliflor son 5% de carbohidratos netos. Es muy, muy bajo. El aguacate, que es una fruta por definición, pero tiene un poco de grasa y muy, muy bajos en carbohidratos. Es 2-3% de De acuerdo. carbohidratos. ¿Y cuál es el trato con las solanáceas? Porque sé que hay una gran conversación sobre esto ahora mismo, donde estos alimentos en realidad te están haciendo daño. ¿Es cierto o depende de los niveles de tu sensibilidad? Correcto. Hacen daño a algunas La personas. paradoja de las plantas, ¿verdad? Así es. No sé cuál sería el porcentaje. Y el gluten perjudica a todos, pero no estoy de acuerdo en que las lectinas perjudiquen a todos. No en esas dosis. De nuevo, Dosis todo más se pequeñas, trata de ¿verdad? dosificación. Así, las solanáceas tienen lectinas. Y si tú eres sensible a algo, si tienes inflamación, si tienes algunos problemas, entonces como el carnívoro, este es más extremo. Pero antes de eso, tú quieres tratar de cortar las lectinas, las solanáceas. Ujú, bien. Pero de nuevo, algunas personas eligen su pequeño nicho y dicen, voy a ser el tipo de la lectina, voy a ser el tipo de las solanáceas, y lo promueven como la solución para todos, pero no lo es. Baja en carbohidratos no es la solución para todos. Tengo algunos pacientes delgados que necesitan comer carbohidratos. No necesitan comer azúcar ni pan blanco, pero les iría mejor comiendo 70, 80, 100 gramos de carbohidratos porque son muy sensibles a la insulina. Su cuerpo tiene problemas para engordar. De acuerdo. ¿Hay otras categorías que crees que deberíamos comer? Las verduras de hoja verde están en las verduras sin almidón, pero son una pequeña subcategoría. Algunas personas cuentan los huevos con la carne. Es una categoría separada, porque muy pocas personas son sensibles a la carne. Mucha gente es sensible a los huevos. ¿La gente es sensible a los Sí. huevos? Bien. Sí. Y de nuevo, no es una mayoría, no es como el trigo o la leche pasteurizada, pero no sé, 5, 10, 15, 20%, es difícil de decir, porque las personas que vienen a mi clínica son los que tienen estos problemas. Por lo tanto, son mucho más sensibles que la población en general. Claro, ¿le gustan mucho los huevos Sí, como grupo de alimentos? absolutamente. Sí. La calidad es enorme. Muchos problemas se desarrollan porque la gente come muy mal, de muy pobre calidad. Si el pollo y la gallina tienen una vida sana y producen un huevo sano, es mucho menos probable que alguna vez se desarrolle una sensibilidad. Pero si esa gallina consume productos químicos y hormonas y ha sido mantenida en condiciones horribles, es más probable que tu cuerpo desarrolle una sensibilidad a eso debido a lo que pueda contener. Bien, bien. ¿Alguna otra categoría final que te guste como grupos de alimentos? ¿Los alimentos más densos en nutrientes? Sí, aunque los lácteos son un alérgeno muy común, a mucha gente le va bien con algunas formas de lácteos. Por lo tanto, recomiendo yogurt, crema agria, porque son muy gratificantes. Si estás haciendo una dieta baja en carbohidratos, añadir un poco de crema agria es algo muy sabroso. El queso está bien para mucha gente, especialmente si es un queso de buena calidad, no los procesados. No la salsa de nachos con queso del Sí. cine, que sabe tan bien, pero no es tan buena para la salud. Sí, ni siquiera lo Ni sé. siquiera es queso, ¿verdad? Sí, me he entrenado para asociar los productos químicos con Lo sé. esas cosas. Lo sé.
Pero sí, intento conseguir las cosas lo más naturales. Si tengo la opción, voy a conseguir huevos pasteurizados, queso crudo, con la menor cantidad de aditivos posibles. Porque la naturaleza hizo las cosas para nosotros. Somos la naturaleza. Y tenemos todos los animales en el planeta que pastan fuera del planeta. Ellos no procesan las cosas, no alteran las cosas. Por lo tanto, tan pronto como lo cambiamos, aumentamos la probabilidad de arruinarlo. Cuanto más nos acerquemos a la fuente, mejor. Cuanto más saludable, será mejor. Sí. ¿Cuáles serían los 3 alimentos que recomendarías eliminar a todo el mundo? Si pudieras eliminar o tomar un poco de vez en cuando, pero si pudieras casi eliminar estos 3 alimentos de tu dieta, te ayudaría de gran manera. Sí, no sé si podemos llamarlo alimentos. El azúcar refinado, en las cantidades que comemos, es tóxico para el cuerpo. El número 2 sería las grasas procesadas. Las grasas saludables son grasas naturales, mantequilla, grasa de carne, aguacate, aceite de oliva, etc. No las cambiamos, no nos metemos con ellas, pero cualquier cosa de la que hacemos un aceite que no se obtiene fácilmente, como el maíz, tienen problemas. El maíz tiene solo un par de porcientos de grasa, por lo que necesitas muchos productos químicos y procesamiento para obtener cualquier aceite de él, por lo que su sabor es terrible. Luego hay que blanquearlo y desodorizarlo, por lo tanto ya no es un alimento. Son extremadamente tóxicos. Los aceites de soya, maíz, canola, y sobre todo si se convierten en margarina o manteca. Yo diría que el azúcar y los aceites de semillas. Luego de nuevo, que no es realmente un alimento, pero yo lo pondría allí. Cada vez que hago un video, tengo un montón de reacciones en contra. Son los edulcorantes artificiales. Ya. ¿Por qué los edulcorantes artificiales no son buenos para nosotros? Porque son sustancias químicas. Son sustancias extrañas. Fueron desarrolladas por empresas que fabrican pesticidas. Y lo último y lo mejor, el aspartame tuvo una mala reputación. Tuvieron que apresurarse para llegar a algo más, por lo que se les ocurrió la sucralosa. Fueron muy cuidadosos para nombrarlo de una manera que como sonara. el azúcar. Sí, sucarosa, azúcar, sucralosa. Luego dijeron, bueno, es igual que el azúcar y solo tiene un poco de cloro al igual que la sal del mar. Bueno, en la naturaleza, el cloruro de sodio solo se une a través de una carga electrostática. No recuerdo cómo se llama, pero no es un vínculo estrecho. Cloruro de sodio perfectamente natural. Pero si unimos cloro a un carbono, la naturaleza nunca hace eso. Cada forma de clorocarbono es un pesticida. Uno de los más famosos es el DDT. Fue prohibido. Y este fue prohibido por ser un agente cancerígeno. Casi acabó con el águila. Es tan tóxico que está en nuestro medio ambiente 50 años después. Por lo tanto, los clorocarbonos son pesticidas y eso es lo que es la sucralosa. Vaya. Por lo tanto, hay que eliminar el azúcar refinado, eliminar las grasas procesadas, que son en su mayoría aceites de semillas y edulcorantes artificiales. ¿Hay edulcorantes sin azúcar? ¿Naturales? ¿Que te gusta o recomiendas en las dosis adecuadas que te sienten bien? Yo uso bastante stevia. Ajá. ¿Eso no es edulcorante artificial o así lo es? No. Algunas personas lo agrupan con edulcorantes artificiales solo porque es un edulcorante sin calorías, pero es un producto vegetal. Es solo una hoja refinada, básicamente. Lo que hay que vigilar es que no lo mezclen con otros productos químicos, que sea la versión concentrada. Es un ingrediente, no 10 ingredientes. Correcto, sí. Otra similar sería la fruta del monje.
Eso también es muy similar en la forma en que sabe y se ve. Es súper concentrado y también es un extracto de la planta. Por lo tanto, si vas a añadir algo a un café o una bebida o algo así, stevia, fruta del monje, dices que está bien en las dosis adecuadas. Sí, Bien. y luego en la zona gris pondría alcoholes de azúcar. Interesante. De ¿Sí? acuerdo. Algunos son mejores que otros. El mejor sería el eritritol, porque el cuerpo lo metaboliza muy ligeramente, por lo que no afecta realmente el azúcar en la sangre, pero tampoco causa otros problemas. Algunos de los otros alcoholes del azúcar permanecen en el tracto digestivo durante un tiempo y se convierten en alimento para las bacterias intestinales. Y ahí es donde se produce la hinchazón. Yo diría que los alcoholes de azúcar están bien si los consumes con moderación. Este es siempre el truco a la hora de recomendar alimentos. Cuando haces una lista y la gente quiere saber cuál es el mejor y demás, los clasificas y los ordenas. Ahora dices, ese es bueno, voy a comer eso. O el doctor Ekberg dijo que los alcoholes de azúcar están bien. Ahora voy a comer esto todos los días. Voy a hornear con él, voy a comprar helado con él. Y esa es la cosa, todo con moderación. Por lo tanto, los alcoholes de azúcar, si tú comes una cucharadita o una cucharada aquí y allá, está totalmente bien. Pero si empiezas a hornear con él y hacer helado y empiezas a tomar media taza al día, ahora definitivamente vas a alterar el bioma un poco. ¿Qué importa en función de la edad? Si alguien está en sus 20 versus... Yo estoy en mis 30, casi 40, tú tienes creo 50, ¿verdad? ¿Importa la edad, lo que se debe comer, la cantidad, el tipo de alimentos? ¿O es bastante constante a lo largo de las décadas? Yo diría que es bastante consistente. Una analogía sería que hay tanta gente que opina que las mujeres deben ayunar de esta manera y los adolescentes de esta manera, las mujeres mayores de 40, menores de 47. Es que nos encanta complicar las cosas. Pero hay diferentes alimentos en la sabana para una jirafa y para otra. ¿Como una jirafa mayor y una Sí, jirafa menor? ¿la jirafa macho y la hembra comen de árboles diferentes? En realidad no. No digo que no tenga valor, pero tendemos a complicar demasiado las cosas. Si simplemente entendemos que el 99% es lo mismo, entonces ese último porcentaje es donde, si queremos realmente desmenuzarlo, puede haber algún beneficio. Entiendo. ¿Y qué pasa cuando se trata de la pérdida de grasa? Creo que más de un tercio de los Estados Unidos está categorizado como prediabético u obeso o algo así, ¿verdad? Las Sí, estadísticas... la obesidad ronda el 40%. ¿40%? Sí, En Estados Unidos. sí. ¿Sabemos que eso es globalmente o es solo...? Sigo buscándolo, sigo olvidándolo, pero está aumentando en Porque todas creía que era el partes. 33% hace 5 años en Estados Unidos y ahora es el 40%. Eso da un poco de miedo. Así es, y de lo que hablo mucho es del prediabético. Esa es la zona gris que nadie entiende. Entonces tenemos un 10% de diabéticos y a partir de cierta edad es más común un 25-30%. Pero eso es el 10% de toda la población, es diabético completo. Y luego dicen, me olvido del número, un tercio de la población es prediabética. Pero se basa solo en el azúcar, en la sangre. Pero la única manera de saber realmente dónde estás en la escala es hacer una prueba de resistencia a la insulina. Hay algunas que puedes hacer en forma oral, como pruebas de tolerancia a la glucosa. Pero la prueba más simple de resistencia a la insulina es simplemente medir la insulina en ayunas y ver dónde estás. Esto se remonta al modelo que uso con las manos, donde la glucosa sube, la insulina baja y empuja la glucosa de nuevo hacia abajo. Puedes tener una persona con una buena glucosa y un nivel de insulina saludable, pero luego
Comen demasiados carbohidratos para ello y 10 años más tarde su insulina es 3, 4, 5 veces mayor, pero su glucosa sigue siendo normal. Por lo tanto, esa persona no va a entrar en las estadísticas de los resistentes a la insulina. Se tardan 20 años en llegar ahí. Entonces, si realmente Interesante. medimos la insulina, somos un poco más sensibles al gradiente. Ahora vamos a ver, el 80% de la población tiene algún grado de resistencia a la insulina. Te entiendo. Wow. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? ¿Es quemar grasa? ¿Es cambiar los alimentos para eliminar eso? ¿O qué es eso? Estás reduciendo la insulina, porque la insulina es la hormona que almacena la grasa. ¿Cómo reducimos la insulina? Comiendo menos carbohidratos, Ujú. porque los carbohidratos son los alimentos que estimulan la insulina, y comer menos comidas porque la insulina se eleva en respuesta a la comida. Cuando no comes, el cuerpo baja la insulina, pero la mayoría de la gente, el único momento en que no comen es cuando están durmiendo. Cierto. De lo contrario, están comiendo todo el día, picoteando. En el mejor de los casos, ayunan 8 horas. Y luego, durante las horas de vigilia, se siguen inyectando insulina. Pero si puedes extender esa ventaja de ayuno por unas horas, ya has hecho una gran diferencia. Si en lugar de comer tu última comida a las 11 y tu primera comida a las 7, ¿qué pasa si te saltas esa comida de la noche? Y si no comes después de cenar a las 6, acabas de extender ese periodo donde la insulina podría bajar por 5 horas, más del 50% de aumento. Esas son algunas herramientas simples y es por eso que el ayuno intermitente es tan popular. Es aún más poderoso que bajo en carbohidratos, porque el ayuno es 0 carbohidratos. Ahora, como la mayoría de las dietas y las tendencias que vemos por ahí en el mundo de la salud, todos estos diferentes nombres de las dietas, ¿el ayuno intermitente va a ser otra moda durante una década y luego desaparece? ¿O crees que esto es algo que la gente realmente va a utilizar porque hay tanto dolor con la prediabetes y el almacenamiento de grasa? Cuando la gente aprende a comer comida de verdad, el ayuno intermitente se convierte casi en algo natural. Se vuelve tan fácil que es una obviedad. Y todo el mundo que lo prueba, que llega al punto que podría comer 2 veces al día, tener el almuerzo y la cena, luego no hay ninguna tentación. No hay urgencia de volver porque se sienten muy normal. Si miramos de nuevo, nos remontamos a nuestros antepasados, 250,000 de años. ¿Cómo comían? Bueno, no se despertaban con una nevera llena. Podrían haber tenido algunos frutos secos o un poco de carne sobrante del día, pero no se lo comieron porque tenían un metabolismo saludable y flexible. Se levantaban y salían a pescar algo antes de volver a comer. Por lo tanto, es muy lógico suponer que comíamos 1 o 2 veces al día durante casi toda la historia de la humanidad. Ujú. Hasta hace 100 años o algo así. Correcto. E incluso menos que eso. Es por eso que hemos tenido esta explosión. Incluso a través de los años 50, 60 y 70, la gente comía 3 comidas. Es entonces cuando nos dijeron que comiéramos bajo en grasa. Fue cuando llegó esa moda. Y entonces, ¿qué es Alto lo que contenido en haces? carbohidratos. Exacto. Cuando no puedes comer grasa, ahora tienes que comer otra cosa y esos carbohidratos son muy transitorios, elevan el azúcar en la sangre y tu cuerpo tiene que sacarla. Y tan pronto como el azúcar baja, tienes hambre de nuevo. Esto es parte de lo que nos tiene en esta montaña rusa. ¿Cuándo se convirtió la diabetes en un problema en Estados Unidos? ¿Cuándo empezó a convertirse en un verdadero problema?
Originalmente, cuando se habla de diabetes, era diabetes tipo 1, porque eso es un fallo del páncreas para producir insulina. Esas personas solían morir. No había cura. Si comían extremadamente bajo en carbohidratos, podían vivir un poco más. Pero la diabetes tipo 1 es la inanición en medio de la abundancia, que tu azúcar en la sangre es de 700, pero no se puede utilizar porque tú no tienes insulina. La insulina no es algo malo, pero el tipo 2 era inaudito. Incluso en 1800 podría haber sabido lo que era, pero era tan raro que no era un concepto ni nada. No fue hasta 1970 cuando se convirtió en un verdadero problema. ¿Los 70? Estamos hablando Sí. hace 50 años. Sí, Diabetes tipo 2. sí. Antes no existía. Sabían lo que era y tenían insulina para tratarlo, pero era un porcentaje tan bajo que yo diría que no existía. Pero era un problema tan pequeño en comparación de lo que tenemos hoy. Las estadísticas es exponencial. Entonces, tenemos un problema de metabolismo donde las personas no son capaces de metabolizar tan eficientemente lo que están trayendo a su cuerpo y a su sistema, y es por eso que el peso, la grasa del vientre, la obesidad están sucediendo. ¿O es un problema de insulina? ¿O es una falta de... ¿Sucede o es un problema de insulina o de falta de movimiento? Todos están relacionados. Todos están relacionados. Lo triste es que es mucho más difícil revertir el problema manifestado. He hablado de esto en algunos videos. Lo llamo "tu cuerpo tiene una tolerancia a los carbohidratos o una máquina de procesamiento de carbohidratos y funciona hasta cierto punto, pero si lo rompes ahora, no tienes suerte. Ujú. Si has roto tu máquina, ahora tienes que ser más estricto, y aquí es donde se habla del problema del metabolismo. Ahora es más difícil hacer que ese cuerpo comience a trabajar sano de nuevo para volverse sensible a la insulina y sanar tu metabolismo. Es por eso que hay tanta gente que tiene problemas para perder peso. Hay tanta gente que tiene peso obstinado, que es básicamente que tú rompiste tu máquina de procesamiento de carbohidratos. Entonces, ¿cómo nos deshacemos del peso rebelde? Ese es el truco. Y este es el último % de la población. Si compruebas los comentarios en mis videos, hay todas estas personas que dicen, aleluya, esto funciona, esto es genial. Perdí 60 libras en 2 meses y todo lo que hice fue seguir su consejo, corté el azúcar, corté el pan blanco. Pero luego está este otro grupo con el que realmente simpatizo y son los que van seto, van bajo en carbohidratos, hacen ayuno intermitente durante años y pierden 3 libras. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Debido a que sus cuerpos son tan tercos. Y parte de ello, yo simpatizo con ellos. Aparte de eso, es tan difícil para ellos porque es un reto para ser coherentes. Y si realmente fueran consistentes con la dieta baja en carbohidratos, ejercicio y todo, tal vez verían cambios. Pero luego, estas personas que obtienen cerca de ceros resultados, a pesar de ser tan meticulosos. Ahora, entramos en algunas de las cosas que estoy probando en mi clínica para tratar de averiguar algunos de estos patrones. Encuentro que hay estas relaciones entre la grasa corporal almacenada y el hipotálamo, por ejemplo, entre el páncreas y el hipotálamo, entre el hígado y el páncreas, donde los órganos están atascados, simplemente no están hablando entre sí correctamente. Luego, por supuesto, está el hipotiroidismo, que es bastante común, pero sí, lo siento por estas personas, hay un pequeño porcentaje que lo pasan mucho peor que el resto.
Interesante. ¿Y qué hay de la conexión con la pérdida de peso, la curación del cuerpo, los traumas psicológicos, dolores emocionales u otras cosas que te hayan hecho daño en el pasado? Hay un gran libro, El cuerpo lleva la cuenta, los traumas en las relaciones, los traumas de la infancia, las rupturas, los quiebros en la vida, también están relacionados con la pérdida de peso. Sí, todo está relacionado con todo. Eso es lo primero que aprendes cuando estás de práctica en la clínica y haces las cosas que yo hago, que cualquier cosa puede causar cualquier cosa. Lo que enseño a la gente es la salud holística. Algunas personas me dicen, oh, me perdí cuando dijiste holístico, porque Sí. ahora piensan que se trata de quemar incienso y cristales. Pero holístico significa abordar el todo. Tú eres un cuerpo completo. Quieres que tu cuerpo esté completo. Necesitas mirar todos los aspectos que se relacionan con eso. Algunas personas, cuando se trata de peso, miran primero la comida, que es la química, la bioquímica. Luego otras personas hablan del ejercicio, que es lo físico, lo mecánico. Ahora mencionas el tercero, que es lo emocional. Tenemos que entender que somos químicos, estructurales y emocionales. Son como las tres patas de una mesa. Para algunas personas puede que ya tengan suficiente equilibrio como para tratar una sola cosa y obtener resultados. Pero para conseguir una salud óptima, necesitamos tratar las tres cosas durante un periodo para obtener resultados. Cuando lo haces durante todo un periodo es cuando puedes conseguir una salud óptima. Con la pérdida de peso, no creo que pase nunca. Bueno, para la mayoría de la gente no es un componente principal, pero definitivamente es un componente que contribuye. Por ejemplo, que el estrés contribuye al cortisol. El cortisol eleva el azúcar en la sangre. Si elevas el azúcar en la sangre, vas a desencadenar más insulina y te vuelves más resistente a ella. Esto es tan simple y tan documentado que le das cortisol a alguien y se vuelve resistente a la insulina. Si estás estresado por cualquier razón, ahora te volverás más resistente a la insulina. Es más difícil revertir estos procesos si estás estresado al mismo tiempo. Así que el azúcar alto en sangre, déjame asegurarme que estoy entendiendo esto, no proviene necesariamente de los alimentos que comes, también pueden provenir de las tensiones que tienes con tus Sí, pensamientos. Por ¿Vienen supuesto. también con los alimentos o proviene más bien de los pensamientos convertidos en estrés y emociones? Definitivamente es más por la comida. Sería un caso muy, muy raro de alguien que es metabólicamente saludable, sensible a la insulina y tiene pensamientos estresantes para crear un problema metabólico. Eso por sí mismo no lo hará. Pero para las personas que son resistentes a la insulina y tienen estrés además de eso, eso se convierte en un factor muy importante. Lo mismo con el ejercicio. He hecho algunos videos sobre esto, donde demasiadas personas piensan que el ejercicio se trata de sangre, sudor y lágrimas, que si vas a ser un atleta de élite, tienes que pasar por algo de dolor, tienes que desafiar a tu cuerpo para ser mejor. Ujú. Pero esa no es la forma más saludable ni la mejor. Para las personas que han estresado su cuerpo, han agotado su cuerpo y tienen este aumento de peso en la sección media, esas personas no deben ir a un gimnasio. Eso no les va a ayudar porque este aumento de peso en la sección media es demasiado cortisol. Puedes ganar peso en todas partes, pero si lo tienes en la sección media, eso es muy indicativo de cortisol. Si te unes a un campamento de entrenamiento y tienes un entrenador motivado para azotarte, entonces
vas a producir toneladas de cortisol que van a empeorar el De verdad. problema. Entonces, ¿qué tipo de actividad física deberíamos hacer para perder el peso de la sección media? Debemos hacer ejercicio verdaderamente aeróbico, y aeróbico significa con aire, lo que quiere decir que es una intensidad lo suficientemente baja como para que podamos respirar cómodamente y suministrar el oxígeno. En cuanto empieces a resoplar, es mejor una duración corta. Pero si vas y haces una clase de spinning de 45 minutos todos los días, solo resoplas, vas a producir mucho ¿De verdad? cortisol. Sí. Entonces, ¿podrías estar perjudicando tus posibilidades de perder peso si haces un entrenamiento tan intenso todos los días? Si estás haciendo un entrenamiento HIIT 2 veces a la semana durante 45 minutos, ¿está bien? ¿Te parece que sigue siendo intenso? Si son 45 minutos, no es HIIT. Entiendo. Sí. HIIT, alta intensidad, significa que es muy intenso. Para mí, mi Son definición. como 10, 15 minutos. Bueno, tal vez la duración total sería de 10-15 minutos, pero si haces entrenamiento de intervalos de alta intensidad, es lo que es HIIT. Entonces los intervalos deberían ser intensos, que ni siquiera podrías hacerlos durante 30 segundos, siempre que estés lo suficientemente en forma. Pero si haces 30 segundos y luego descansas 30, deberías ser capaz de llevar tu ritmo cardíaco al máximo en unos 4 o 5 intervalos. Eso es HIIT. Has creado hormonas positivas, tu hormona del crecimiento para estimular la quema de grasa, para fomentar la construcción muscular, para producir y crear nuevas sinapsis cerebrales, mejorar el aprendizaje y la concentración. Todo lo bueno del cerebro depende de las hormonas, y 2 de estas hormonas son del crecimiento humano y el BDNF, que es el factor neurotráfico derivado del cerebro. Estas 2 hormonas son necesarias para crear nuevas sinapsis. El cerebro se remodela constantemente cada vez que se aprende algo. Tanto si tienes 20 años como 80 años, se crean nuevas sinapsis y las que se utilizan se fortalecen, mientras que las que no se utilizan desaparecen. Pero estas 2 hormonas que se pueden producir de forma intensa con el ejercicio de alta intensidad y el ayuno son prácticamente necesarias para construir un cerebro y para aprender. ¿De verdad? ¿Qué tipo de ejercicio de alta intensidad haces semanalmente? Lo que más me gusta para aumentar el ritmo cardíaco es ir a mi montaña favorita, cerca de donde vivo, donde hay un sendero de unos 6 kilómetros. Caminar un poco, trotar un poco, simplemente disfrutar del movimiento. Mi ritmo cardíaco se mantiene alrededor de 100 a 120, 130 tal vez. Luego hay algunas cuestas y entonces hago algunos sprints con ellas. Ahora, empujo un poco, 30 segundos, empujo un poco, 30 segundos. Mi ritmo cardíaco es de 160. Luego camino un poco, troto un poco, camino un poco, troto un poco. Hay una colina, empujo un poco más. Mi ritmo cardíaco llega a 165, 170. Podría hacer eso en 30 segundos o puede que tarde un minuto en llegar a ese colinas? ritmo cardíaco. ¿Y si hicieras 20 entonces cuestas? ya terminé. ¿Sería demasiado de 10 a 30 segundos? Eso puede estar bien si tienes 20, 25 años, eres un atleta de élite y eso forma parte de tu evento, pero si tienes 45, 50, 60 años y solo intentas mantenerte lo más sano posible, es demasiado. En cualquier caso, es innecesario, porque no se trata de cantidad, que es buena para la forma física, pero no necesaria para la salud. Interesante. Así que solo necesitas unos pocos sprints. ¿Es todos los días o cada pocos días? Yo diría que no más de 2 veces por semana. ¿2 veces por semana? Para la persona promedio. Ahora, si estás viendo esto
tienes que comprender que si eres un atleta de élite o estás en los 50 años tratando de evitar una Solo vivir la enfermedad vida. degenerativa, Sí. Entonces, si eres más atleta, incluso entre los 40 y los 50 años, podrías ir un poco más lejos y compites en cosas o haces triatlones o maratones. Solo quiero mantenerme delgado. Es importante hacer eso un poco más. sí, no hay duda. Hablo mucho en mis videos sobre la moderación, cómo hacer estos ejercicios HIIT, hacerlos 2 veces por semana, mantenerlos cortos, pero eso no aplica a alguien que tiene una meta en un evento. Si lo que quiere es estar en forma, no hay nada mejor que castigarte. Sí, porque no tienes que hacerlo. Sí, porque si vas a rendir en un evento, necesitas hacer algo similar, con ese nivel de intensidad y duración. Así que el ayuno y el ejercicio de alta intensidad, pero no es hacer CrossFit todos los días, 5 días a la semana, porque eso crea demasiado cortisol. Especialmente si eres mayor, pasado los 30 o algo así, probablemente no sea tan bueno hacer eso. ¿Crees que algo así como un entrenamiento tipo CrossFit de 45 a 60 minutos una vez a la semana está bien? ¿O sigue creando demasiado cortisol? 1 o 2 veces por semana para una persona normal, si se sienten bien, es correcto. Pero de nuevo, cuando tengo gente que viene a mi clínica, son personas que han estado con 20 médicos diferentes, han probado dietas veganas, carnívoras, bajas en carbohidratos, dieta yo-yo, sin gluten, han hecho absolutamente de todo. Estas son personas con desafíos. Ahora, si eres un poco frágil, ahí es donde realmente tienes que tener cuidado y hacer todo bien. Si tienes 30, 40 o 50 años y te sientes bien, hazlo. Haz 1 o 2 clases de spinning. Y lo que te advertiría es que prestes atención. Observa cómo reacciona tu cuerpo. ¿Cómo te sientes después de la clase? ¿Estás agotado? ¿Estás rígido por la mañana? ¿Te cuesta levantarte de la cama? ¿Te duelen las articulaciones al día siguiente? Entonces es probable que estés haciendo demasiado. Hacer demasiado, sí. ¿Y qué hay de...? Hablamos un poco sobre el ayuno aquí. ¿Cuáles son los 3 principales beneficios del ayuno intermitente o ayuno más largo? ¿24 horas, 48 horas? ¿Qué has visto en tu investigación? El número 1 es la reducción de la insulina y con ella la reducción de azúcar en la sangre, perder peso. La otra cosa es que tú induces algo llamado autofagia, pero eso es con el ayuno más largo. Autofagia significa autocomer. Ahí es donde si estás poniendo comida en tu cuerpo, especialmente proteína en tu cuerpo, hay un montón de recursos. Tu cuerpo sabe, hey, hay un poco más por venir. Puedo usar eso para construir tejido y hacer las cosas que necesito. Pero si dejas de ponerlo, ahora se convierte en un recurso muy, muy escaso. Ahora tu cuerpo tiene que averiguar de dónde más puedo obtener esto. Ahí es donde entra en juego la autofagia. Tu cuerpo regula sus mecanismos de reciclaje. ¿Cuánto tiempo se tarda en ayunar antes de que se inicie la autofagia? Esto es lo que todo el mundo me pregunta. No es un blanco o un negro, es un gradiente. Yo diría que apenas comienza alrededor de 16 a 18 horas. Ahí es donde se obtiene un goteo, pero luego aumenta bastante rápido. Viene un cambio significativo entre 18 y 24 horas. Interesante. Luego, como que despega de allí. A las 48 horas es muy, muy significativo. 48 horas en él. Así que cuanto más tiempo, se puede ir horas adicionales, que continúa autocomiendo la grasa almacenada en su cuerpo más y más. Sí, la autofagia, parte de lo que come ahora es grasa, obviamente porque no estás añadiendo ningún
combustible, pero la clave con la autofagia es la proteína, porque se necesita proteína para construir un tejido. Tus células tienen tanto tiempo de vida que se descomponen y luego tienes que hacer nuevas. Necesitas proteína para eso. Cuando no agregas ninguna, tienes que ir a buscar algunas. Y mucha gente dirá, oh, bueno, ahí es donde el ayuno es peligroso, porque te vas a comer tus músculos. El cuerpo es demasiado inteligente. Para eso, porque necesitas tus músculos para la siguiente caza. Tenemos todos estos mecanismos para ahorrar músculos, y es por eso que la hormona del crecimiento aumenta también exponencialmente junto con la autofagia. Es ahorradora de músculo. Uno de los mecanismos del cuerpo le dice, no uses el músculo, ve a buscar otra cosa. Ahora se vuelve mucho mejor en el reciclaje de estas células rotas. Mejora mucho en la búsqueda de cualquier tipo de recurso como virus, bacterias y parásitos que también pueden estar hechas de proteínas. ¿En serio? ¿Y comer esas grasas? ¿Las malas primero? Interesante. ¿Cuánto tiempo has ayunado? Lo más largo ha sido 5 días, 4 días y medio. ¿Sin comida? ¿Solo agua? Solo agua. Has hecho 3 días. Y después de 1 día y medio realmente empiezas a ver y sentir los beneficios. Al tercer día llega directamente a 3 y estabas como, bueno, Estaba empezando a cansarme un poco y creo que me empecé, pero hice ejercicios 2 veces, lo que probablemente no debería haber hecho. Pero hice una caminata inclinada durante 1 hora, creo que no recomiendo, pero yo estaba tratando de ser extremo. Sí, tal vez eso es demasiado. Y aquí es donde entramos en esto de preservar los músculos. Estoy a favor de hacer algo de ejercicio mientras que estás en ayunas, Aunque caminando despacio. porque vas a aumentar tus cetonas, vas a aumentar tu hormona del crecimiento, pero si no estás añadiendo ninguna proteína y haces algo lo suficientemente intenso como para romper el músculo, ahora tu cuerpo tiene que hacer malabares con los recursos que tiene para reparar esos músculos. ¿Y de dónde van a sacar la proteína? Podría romper algunos otros músculos para reparar eso. Interesante. No he visto ninguna investigación específica, es solo sentido común. ¿Qué haría el cuerpo? Haría ejercicio, pero lo mantendría puramente aeróbico. Ni siquiera haría HIIT, brevemente durante esos momentos. Cierto, cierto. ¿Qué hiciste durante esos 4 días y medio, 5 días? Sí, probablemente no hice mucho de nada. Bien, solo descansa. Solo sí, tal vez caminar un poco, pero básicamente solo mis actividades cotidianas. ¿Te sentiste bastante ágil después de 2 o 3 días o empezaste a sentirte un poco más lento hacia el final? No me siento tan bien como la gente dice que se siente. Sí. Tengo mucha energía. Sí, me va bien. No siento ninguna mejora dramática en el enfoque, pero sé que sucede porque recibo los testimonios y sé especialmente para las personas que pueden tener resistencia a la insulina que cuando ayunen van a aumentar sus cetonas que se convierten en el combustible alternativo del cerebro. Cierto. Y también te ayuda a curar ciertas cosas. Si tú has manejado la industria, estás permitiendo que se recupere más, ¿verdad? Sí. Ajá. Toda tu máquina de procesamiento de carbohidratos se está recuperando porque no estás añadiendo nada. Una cosa más sobre la autofagia y el ayuno es para el trauma cerebral. Yo casi nunca he oído hablar de ello, pero el cerebro es una especie de su propio pequeño mundo. Allá dentro del cráneo tenemos la barrera hematoencefálica y muchas cosas que suceden en el cerebro son diferentes de la forma en que funciona en tu cuerpo. La razón, por ejemplo, de que las lesiones de médula espinal sean tan devastadoras es que el sistema nervioso no se repara a sí mismo. Por algo está encerrado en un hueso. Se supone que no debe dañarse. No se supone que te partas el cráneo o que te rompas la columna. Ese tejido es diferente, es sensible.
no tiene la capacidad de repararse a sí mismo muy bien. Pero si tú tienes una conmoción cerebral, por ejemplo, te provoca un poco de trauma cerebral del tejido y algo de inflamación, la única manera como el cerebro puede limpiar eso es a través de la autofagia, la autocomida. Cuando la gente tiene una lesión cerebral traumática, es el número 1 de tiempo que no quieren absolutamente tener nada de azúcar. ¿En serio? Rápido en ese momento. Sí, y si pueden hacer un ayuno de 24 horas o algo así, entonces eso va a ser enorme para reducir la inflamación. ¿Y qué pasa cuando oyes que a veces te sientes mareado o un poco cansado o aletargado? Y oigo a la gente decir, bueno, tengo azúcar bajo, necesito comer un caramelo, es lo que me da más energía en ese momento. ¿Cuál es ese escenario? Cuando has entrenado tu cuerpo para depender de los carbohidratos, si año tras año alimentas tu cuerpo con azúcar o carbohidratos cada 2 horas, tu cuerpo va a regular al alza todas las vías para lidiar con los carbohidratos. Va a regular a la baja cualquier vía para tirar de la grasa. Ahora, después de tantos años de eso cortas los carbohidratos. No tienes fuentes de combustible porque el sistema de respaldo está inactivo. Tu cuerpo no lo sabe. ¿Qué hacemos ahora? Porque tú entrenaste tu cuerpo para depender de los carbohidratos. Y es tan fácil para la mayoría de la gente. La mayor parte de la gente puede salir de eso en 3-4 días con solo cortar los carbohidratos, comer más proteína, más grasa, enseñar a su cuerpo a regular la quema de grasa. Allí es donde tienes flexibilidad metabólica. La mayoría de la gente va a tomar unos meses para volver a la flexibilidad metabólica, pero vas a romper una gran parte de esa dependencia de carbohidratos en solo unos pocos días. ¿Cuáles dirías que son las 3 mejores formas de aumentar la hormona del crecimiento humano? Son bastante simples, aparte de inyectarlo, de lo que no soy tan fan. Naturalmente. Sí, naturalmente, el ayuno es el más poderoso. ¿La hormona del crecimiento humano se produce cuando ayunas más de, creo que dijiste 18 horas o más o menos? Es lo mismo que la autofagia. Aumentó eso gradualmente, alcanzó el máximo en algún lugar después de 4, 5 o hasta 7 días. Entonces es más o menos una meseta en un nivel muy alto. El ayuno. El otro es el ejercicio de alta intensidad. Los sprints. ¿Ocurre lo mismo con los levantamientos pesados o solo en los sprints? Sí, así es como queremos pensar en esto. ¿Por qué? Y esto es a lo que animo a la gente para que lo haga. Es lo que trato de hacer en los videos, pensar en el cuerpo. ¿Qué haría si yo fuera el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo está haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de la hormona del crecimiento? Es para hacer crecer el tejido. ¿Y por qué el cuerpo quiere hacer eso? Porque hay una necesidad. Si estás sentado en el sofá y estás comiendo papas fritas, ¿por qué el cuerpo produciría la hormona del crecimiento? Pero si desafías a tu cuerpo, si lo presionas, si haces flexiones hasta fallar y no puedes hacerlas, eso es empujar a tu cuerpo hasta que falle, hasta el agotamiento. Y ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, tengo que mejorar. El cuerpo dice, si va a volver a hacer esto, quiero estar preparado la próxima vez. Mejor construyo algo de músculo. Para hacer eso, necesito algo de hormona del crecimiento. Lo mismo con el ayuno. No estás poniendo ningún otro combustible en este momento. Tengo que ser inteligente acerca de esto. Tengo que conseguir mi energía de la grasa. La hormona del crecimiento es la quema de grasa. Tengo que proteger mis músculos para poder ir a cazar mañana. Vamos a protegerlos. De manera que cuando desafías a tu cuerpo, le estás diciendo, lo que estás haciendo ahora no es lo suficientemente bueno. Tienes que mejorar.
Hay tantas otras pequeñas maneras como la respiración Wim Hof, que es un estrés. Cualquier cosa que sea estresante va a aumentar la hormona del crecimiento. Incluso puedes sentarte y aguantar la respiración todo el tiempo que puedas. Interesante. No te desmayes, pero sí. Tal vez no sea en la magnitud que se obtiene con el ayuno y la alta intensidad, pero hay todas estas cosas diferentes en las que desafías a tu cuerpo. ¿Qué tal duchas frías? ¿Vapor caliente? Es lo mismo. Cualquier cosa que estrese el cuerpo, pero no quieres estresarlo durante horas. Es lo que estoy oyendo decir. Porque Sí. eso crea cortisol, Así que es. eleva la insulina. Sí. Hay eustrés y distrés. El tipo que vino con el estrés y la respuesta adaptativa al estrés fue Jean Selye. Hizo toneladas de estudios sobre esto y descubrió que el estrés a corto plazo, es decir, el eustrés, es buen estrés. Tu cuerpo necesita estrés para mejorar. Si tu cuerpo se descompone constantemente, tienes un recambio de células. Se va a romper. Ahora necesitas una razón para hacer nuevas células. Este es el eustrés. Necesitas usar tu cuerpo, tu cerebro, tu hígado. Cada tejido necesita tener un propósito. Úsalo o piérdelo. Este es el estrés eustrés. Necesitamos una cantidad moderada de diferentes tipos de estrés como la gravedad y el soporte de peso, que da al cuerpo una razón para ser tejido sano. Pero este estrés se vive cuando estamos estresando el cuerpo demasiado o de una manera crónica. Ahora, en lugar de adaptación, es mala adaptación. Es como el ejercicio. Mucha gente piensa que el ejercicio es lo que te hace fuerte, pero no es así. El ejercicio te descompone y le da al cuerpo una razón para construir un cuerpo mejor. No es el ejercicio lo que lo hace, es la recuperación. Sí, la recuperación del Sí. sueño. Sí. Después de un entrenamiento muy duro en el gimnasio, necesitas 72 horas para recuperarte antes de volver a hacerlo. Vaya, ¿72 dijiste? Sí, Caramba. depende de cuánto lo rompas, de cuántas fibras rompas, pero normalmente puedes decir, y estoy seguro de que lo sabes, que al día siguiente estás adolorido, el segundo día estás más Ajá, adolorido, exactamente. al tercer día empieza a desaparecer. Tu cuerpo no se ha curado en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿no deberías volver a forzar los mismos grupos musculares al día siguiente o a los 2 días siguientes? Dependiendo de la intensidad. Sí, sí. Si haces un día piernas, puedes caminar y estirar los 2 días siguientes, pero no hagas otro día de piernas consecutivo. Sí. Este es el truco para que los atletas encuentren ese equilibrio de sí. Tienes que romperlo, pero luego entrar en la mentalidad de sangre, sudor y lágrimas. Si no hay dolor, no hay ganancia. Siempre piensan que más es mejor y no es así. Sí, tienes que romperlo, pero la recuperación es lo que te hace más fuerte, no el dolor. En la última década han sucedido tantas cosas en el mundo de la salud, la nutrición y el ejercicio físico que parecen estar evolucionando. Nueva ciencia, nueva investigación, diferentes modas que han ido y venido. ¿Qué crees que va a pasar en la próxima década con la nutrición, la ciencia de la salud, la optimización del cuerpo? Todas estas cosas, ¿crees que va a surgir algo nuevo que sea realmente beneficioso? ¿O simplemente tenemos que seguir haciendo lo mismo? Comer comida de verdad, hacer ejercicio con consistencia, recuperarnos bien y cuidar nuestras emociones. Si tengo algo que ver con ello, que espero que sí, entonces vamos a empezar a desarrollar algo de sentido común. Siempre va a haber algo de modas. La gente quiere soluciones rápidas. Por eso las dietas yo-yo piensan que todo se puede. He abusado de mi cuerpo durante 5 años y ahora voy a hacer algo durante 3 días para revertir todo eso. Voy a perder mis 20 libras porque lo dice el tabloide. Luego volveré a maltratar mi cuerpo y estaré bien otra vez. Eso no tiene nada de sentido, sin embargo, lo hacemos.
Mi misión es enseñar salud, enseñar sentido común. Ahí es donde queremos volver históricamente. ¿Qué ha hecho el ser humano? ¿Para qué está diseñado nuestro ADN? ¿Qué necesita un cuerpo humano? Necesita las piezas de repuesto, necesita combustible, vitaminas, minerales, estimulación, usarlo o perderlo. Necesita una mentalidad productiva, un propósito, necesita alegría. No importa si es una rata en un laboratorio o un ser humano, si lo estresas continuamente, se romperá. No puedes tener salud en esa situación. De nuevo, química estructural y emocional. Luego tenemos que encontrar ese equilibrio. No es opcional. No es como hacer esto si llegas a hacerlo. Es un requerimiento humano, es una ley de la naturaleza. No puedes luchar contra ella o ignorarla así porque sí. El cuerpo humano tiene requisitos en el aspecto químico, estructural y emocional. Si entendemos cuáles son, entonces podemos hacer algo bueno con Por él. supuesto. Tengo un par de preguntas finales para ti, pero quiero que la gente te siga primero en tu YouTube y también en tu sitio web, drakeberg.com. Tú estás en todas las redes sociales, pero YouTube es lo principal en tu sitio web. Tú tienes tantos excelentes videos educativos e informativos que enseñan cómo optimizar la salud, la inmersión en la investigación y la ciencia de estas cosas, así que quiero que la gente te siga allí. Lo tendremos todo enlazado también. ¿De qué otra forma podemos ayudarte hoy antes de que te haga las últimas preguntas? Yo diría mirar mi canal de YouTube, tomar interés activo, luego comparte esa información. Le digo a la gente qué ver. Aquí está la cosa. Con la salud, es como el aire. No lo valoramos hasta que se ha ido. La gente va a dar por sentado el hecho de que cuando quieres estar sano es importante la salud. Todo el mundo lo pondrá en el número 1 de la lista y luego lo ignora hasta que se ha llevado un susto. Pero todos estos procesos de los que hemos estado hablando, la resistencia a la insulina, el cáncer, la demencia, golpean a la gente a escala epidémica a los 60 y 70 años, pero empieza a los 30. Pero no nos preocupamos hasta que es demasiado tarde. Lo que me gustaría que la gente entendiera es que estas cosas, este es el problema, no nos mata lo suficientemente rápido. Sí. Si comes veneno y te mata, si tienes un shock anafiláctico a los cacahuates, lo sabrás. Pero estas cosas tardan 20, 30 años, todo el mundo lo ignora, hasta que es demasiado tarde o mucho más difícil de cambiar. Hace 100 años, la gente moría de infecciones, pobreza, hambre y desastres naturales. Hoy no morimos por eso. Todavía hay algunos lugares desafortunados, pero en la mayor parte del mundo morimos por condiciones creadas por el hombre. El 95% son enfermedades degenerativas que podrían evitarse si supiéramos qué hacer. ¿Y por qué no nos preocupamos por la salud? Porque no deberíamos hacerlo. El cuerpo es magnífico, es tan inteligente que lo arregla casi todo por nosotros. Pero no es invencible. Se tarda 30 años en romperlo. Pero la razón por la que ya no podemos permitirnos confiar solo en el cuerpo es que el mundo ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 50,000 anteriores.
No hay ningún otro animal en el planeta que tenga que preocuparse por eso, porque viven en su entorno natural y pastan. Nosotros no hacemos eso. Pasamos la mitad de nuestras vidas delante de una pantalla, comemos alimentos procesados, no tenemos conexión con la naturaleza. Hemos cambiado tanto el mundo que ya no podemos permitirnos dar por sentada la salud. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. Pero tampoco quiero parecer catastrofista. Quiero que la gente entienda que si se hace algo mientras haya tiempo, podemos tener calidad de vida hasta los 90 y más allá. La gente dice que vivimos más tiempo hoy en día, pero no lo hacemos. Morimos más tiempo. Para mucha gente, la vida se acaba a los 60, aunque aguanten 30 años más. No pueden moverse como atletas, no disfrutan de la vida como antes. Exacto. No pueden ir a hacer cosas, no pueden jugar con sus nietos, no pueden coger algo de una estantería. Hay un gran número de personas que simplemente no tienen esa calidad de vida, pero tenemos que entender que está en nuestras manos hacer algo si aprendemos lo que el cuerpo necesita y no lo damos por sentado. Eso es hermoso. Bueno, quiero que la gente te siga en YouTube, drekberg.com también. Lo tendremos todo enlazado, pero tengo un par de preguntas finales para ti. Se llama la pregunta de las 3 verdades. Así que vaya. imagina que es un escenario hipotético en tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Vives tanto como quieres vivir, pero tienes que dar por terminado este mundo. Y has cumplido todos tus sueños, has creado todo lo que querías crear, pero por la razón que sea, no tenemos acceso a tus creaciones. Todo tu contenido, tus videos, cualquier cosa que hagas por la razón que sea, se ha ido en este escenario. Pero tienes la oportunidad de dejar atrás 3 lecciones al mundo, 3 cosas que sabes que son verdad. Esto es todo lo que tendríamos para recordar tu información. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Se te ha dotado de la máquina curativa más increíble jamás ideada. Tu cuerpo es una representación de la inteligencia infinita. Y no sé si se me ocurren 3 cosas, pero la segunda sería respetarlo y entender lo que necesita. Esto se traslada a la prosperidad en todos los sentidos, porque no son principios aislados para la salud o la riqueza. Es como cuando tu cuerpo está funcionando, te sientes bien, eres más productivo, te crees más digno, puedes perseguir las cosas mejor, todo está relacionado. Sí, es precioso. La tercera o la segunda, respeta tu cuerpo. ¿Hay uno más? Hablamos de esto, y es una especie de repetición, pero le digo a la gente que la curación es una ley de la naturaleza. Es como el agua que fluye por una ladera, va a seguir haciéndolo. Y continuará haciendo eso, no importa lo que haya, no es opcional. No va a hacerlo a veces, lo va a hacer todo el tiempo, por eso es lo que hace. Así es como funciona la curación también. Ahora puedes construir una barrera, una presa en esa ladera y puedes frenar el agua. Puedes evitar que corra por un tiempo, pero es parecido a lo que los obstáculos, el estrés, la toxicidad, el estilo de vida que tenemos, hacen en nuestro cuerpo. Ahora, si quitas ese obstáculo de la ladera, el agua va a empezar a correr de nuevo. La curación va a continuar donde se quedó. No tienes que enseñar al agua a hacer lo que hace. Está incorporada, es lo único que sabe hacer. Vaya, eso es hermoso. Solo quita el obstáculo, permite que tu cuerpo sane. Dr. Ekberg, quiero reconocer por todo lo que has creado en tu vida y cómo tú fuiste un atleta de élite y luego utilizas este conocimiento para servir y ayudar a más personas a convertirse en atletas de su propia vida. Tal vez no como una de élite como tú,
pero el atleta de su vida para realinear su hábitat natural. Campeones de la salud. Eso me Sí. encanta. Y quiero reconocerte por tu dedicación constante. Sigues aprendiendo, sigues desarrollándote, sigues sirviendo a tanta gente. Así que aprecio todo lo que haces por el mundo y cómo ayudas a tantos de nosotros a devolver algo a ese hábitat. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Cuando eres honesto contigo mismo, te das cuenta de lo que puedes ser y ver tras la versión definitiva de ti. Ya está. No es tan simple como querer vivir un cierto número de años. Si quieres vivir relativamente sin dolor, quieres divertirte y estar conectado con las cosas y no quieres vivir cuando el mundo se vuelve cada vez más terrible.